Muy buenas todos, sean bienvenidos a su nuevo episodio de Viviendo en Down Under. ¿Qué más pues, muchachos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va todo? Más de bien, mi gente, ¿cómo nos encontramos el día de hoy? Los noto alegres, festivos. Obvio, como siempre, comenzando actitud semana, sí. positiva. Hay que poner la actitud, sí, al primer día de la semana. Que no nos mienta, Kat está cansadita porque a ella le tocó el cambio de horario, a la señorita le tocó suplir el cambio de horario de las locas zonas que tenemos acá. Me voy a quejar en público acá porque yo antes estaba disfrutando de la dicha del cambio de horario y a mí me tocaba una hora más temprano para sentarnos a grabar y ¿cuándo se hizo el cambio, muchachos? ¿Hoy? Anoche. El domingo. No, hace 2 días, sí, creo. Hace de 2 sábado días. domingo. El domingo, sí. De sábado domingo. Óiganme, yo estoy peor de perdida. Y yo hasta hoy aterrizo de que me tocaba trasnochar, me tocaba esperarlos a ellos una hora más a la cita, a la hora de grabación. Entonces estoy como medio cansada, trasnochada, pensando en que mañana me toca madrugar, pero bueno, aquí estamos tratando de meterle actitud para sacar este episodio adelante. Dándola toda. En cambio, Fer se nota radiante, Fer. No, pero que lo que dice Kat es verdad, o sea, mucha gente no se da cuenta del cambio de horario y no se dan cuenta porque normalmente el cambio siempre es en la madrugada. Pero uno lo siente, el cuerpo lo siente. No, sí, el cuerpo lo siente. Pero, por ejemplo, si uno no está consciente que ese día es el cambio, la gente no lo nota porque pues, los celulares se actualizan automático. Ajá. Digamos que la manera que uno lo tendría que hacer manual es con el reloj análogo normal. Sí, pero, el de microondas le pasa eso. Pero los automáticos se actualizan solos. Entonces, al final, si tú no estás consciente, te despiertas y quizás sientas como el cansancio de me falta 1 hora o siento que dormí más. Ajá. Pero mucha gente no lo nota. Eso debe haber sido muy loco antes. Sí. Eso debe haber sido muy loco antes porque ya es tan fácil como, no sé, por ejemplo, en el caso mío, mi alarma es mi celular. Y como los celulares se actualizan automáticamente, o sea, pues para mí, literalmente, si no me decís, yo puedo seguir viviendo mi vida y obviamente mi cuerpo sí va a sentir que hubo un descuadre ahí un poquito, pero yo no lo voy a entender. En cambio, me imagino hace unos años que tocaba como pilas, recuerden que mañana, en la oficina, recuerden que mañana es el cambio de horario. No, y falta el que llegaba tarde. De pulso y cambiar la hora, me parece algo muy loco, muy loco. De hecho, para contarle a la gente que yo vivo en el estado de Queensland y en el estado de Queensland nunca cambiamos de horario. Es el único, es el único estado que conserva su horario siempre, mientras que los otros estados están jugando ahí, yo no sé cada cuántos meses a cambiar de hora, que adelante, que quite, que aquí, que allá. Entonces, para mí es como medio confuso la cosa, me parece muy chévere. Pero me parece chévere porque escucharla, pero ya vivirla digo como, no, qué pereza. Eso debe ser un desastre en la zona ahí de Gold Coast, limítrofe con New South Wales, debe ser un desastre. Y sí, lo es, porque cuando yo estudiaba, en mi intento por el paso a la universidad, que algún día les contaremos esa historia, mi universidad quedaba ubicada en todo la frontera entre Queensland y New South Wales, y yo andaba por la universidad y el reloj, el celular, que pues es el único que me identificaba, vivía loco. Cada 5 minutos me cambiaba la hora. Era insoportable, ya nadie confiaba en eso y ya entendía yo por qué los profesores tenían reloj de estos tradicionales pues, de pulso y no digitales, pero era por eso. ¿Y la universidad con qué zona horaria trabajaba? Trabajaba con la de Gold Coast. Con la de Gold Coast. Ah, ok. Eso está muy loco, esa experiencia debe haber sido muy particular. Es muy loco y más porque para poder ingresar a la universidad por la vía me tocaba salir de Queensland básicamente y pasar no sé cuántos kilómetros, pero muy poquitos kilómetros para luego dar la vuelta y volver a entrar a Queensland. Suena loco, yo sé, no tiene sentido, pero así era para poder entrar a la universidad, porque es que, verdad, queda en un punto medio. No sé a quién se le ocurrió, o sea, ¿por qué no la corría un poquito más para acá? O déjenla en New South Wales, pero o sea, estamos como muy rebeldes. Ni de aquí ni de allá. ¿No nos notan? Sí, sin duda. Que se les da la gana, sí, porque sí. Pero bueno, chicos, parte de la experiencia de estar por acá y bueno, aprovechando...
Vamos a hablar un poquito de esa experiencia, que es lo que significa estar por acá. Les cuento que hace algunos días estaba hablando pues como con un amigo de regreso en Colombia y está como esa típica conversación de bueno, regresas, no regresas, por qué deberías o no deberías regresar. Y es muy loco como esa visión, sobre todo que suelen tener las personas que se quedaron en los países, en nuestros países de origen, en nuestro caso Colombia, de cuáles son los motivos por los cuales uno elige quedarse acá. Y la verdad es una pregunta bien difícil como de responder. Entonces yo les quería preguntar a ustedes, muchachos, ¿cuáles son los motivos para quedarse acá en Australia? ¿Podemos estar hablando igual de manera temporal o de manera permanente? Sí, exacto. Yo creo que son muchos, sí, muchas cosas. Densos, ¿no? Que trae hoy hasta ahora con cansancio. Ay, no, coja oficio. Yo le dije que no cambiara la zona horaria. No. Bueno, pues. Pues sí, no, yo creo que sí hay muchas cosas en juego. O sea, para tomar esa decisión de por qué extender y quedarse más tiempo, temporal o permanente. O sea, yo lo llamo crisis. Ajá. Yo llamo mucho esas etapas que vive uno tanto como inmigrante como estudiante internacional en Australia. Sí. Está interesante. Y yo llamo a esta situación en particular, la llamo como una crisis, ¿no? Eso es técnicamente la primera crisis, no la primera, pero casi de las primeras que vas a empezar a experimentar. Y es esa decisión de me voy, me quedo, y si me voy por estas razones, o si me quedo por estas razones, y empieza ese análisis, que es lo que cuando sí me preguntan, pues yo siempre sugiero como hacer un balance entre eso. Si te vas a ir, ¿qué te motiva a irte? Y si te vas a quedar, ¿qué te motiva a quedarte? ¿Cuáles son esas razones para quedarte en Australia? Sí, totalmente. Y más que, o sea, sobre todo cuando uno está, digamos, me acuerdo en mi caso de regreso en Colombia, uno siempre habla como de no, me voy a ir 6 meses, pero tal vez extienda un año y uno como, uno toca tierra australiana y eso se vuelve un desastre porque eso se le va volando. Sí, Entonces es muy interesante lo que vos decís de esa crisis, porque es cierto, a mí también me pasó que uno como que, bueno, yo decía, voy 6 meses y después de 6 meses de pronto tal vez se extienda a un año, como si me faltó más. algo por vivir y uno se da cuenta que 6 meses se le van en un abrir y cerrar de ojos, uno nada más dejándose de acostumbrar a los frijoles y empezándole a gustar, no sé, los fish and chips, y extiendes a un año y te das cuenta que es como una sensación de, a ver, yo todavía no me quiero regresar, pero no necesariamente estoy seguro de que me quiera quedar. Es como ese punto ahí, uno empieza como a negociar con uno mismo, con sus propios miedos, inseguridades, barreras, prejuicios, expectativas de la familia, expectativas de los amigos. Es un desastre lo que se genera y entonces por eso me encanta ese concepto de crisis. ¿A ustedes cómo les fue pues precisamente en ese proceso de transición? Yo le añadiría eso, que además también algo que solamente ya puede dar fe quien está acá es que al final Australia desde el día 1, con todo lo que ya incluso hemos hablado en otros podcasts, comienza a moldearte y a cambiarte, y al final todo eso que, digamos, la idea que tú tienes original de no, voy 6 meses, voy un año o voy con este plan fijo, esa experiencia comienza a cambiarte todas esas planes originales. Y ahí es donde surge la idea de que al ver cómo todas esas cosas que están influyendo en ti ahora comienzan a cambiarte gran cosa o en gran manera en aspectos positivos, ahí es donde uno comienza a pensar, bueno, ¿y si me quedo más tiempo? ¿O qué pasa si analizo y me quedo, tengo posibilidad de quedarme permanente? ¿O simplemente qué tanto me puedo quedar? Como tratando, no sé, quizá a veces de buscar esa mejor versión dentro de todo lo que Australia te va aportando. Al final creo que como que cada persona tiene una vista o una perspectiva diferente sobre esa situación. Sí, de por qué las quedarse. razones variarán claramente entre pues cada persona. Yo creo que es un confrontamiento muy fuerte, como lo decía Steve ahorita. Es como es un choque porque hay muchas razones de por medio y muchas emociones de por medio. Y yo lo llamo crisis es porque te tienes que enfrentar a ti mismo
a muchas cosas que tal vez antes ni siquiera habías contemplado. Porque, no sé, aunque creo que cuando uno está en el plan de venir para acá, es la emocionalidad, es el anhelo, es como cumplir esa meta, la planeación, todo lo que te hace soñar hasta llegar acá. Y sabes que eso pues va a ser temporal, porque se supone que estás haciendo esto por mínimo 6 meses, que es lo que usualmente todos lo hacemos. Entonces el desprendimiento a tu familia o a tu vida, a tus amigos, a todo eso, sabes que es temporal. Entonces no hay mucho dolor de por medio. Pero cuando ya estás en esa crisis, entonces es cuando dices, y mi familia, y mis amigos, y la vida que tenía ya, o sea, como que no hay una oportunidad de hacer un cierre porque no se lo hiciste antes de venir, y ahora estás acá, y cómo le vas a hacer ese cierre, y empieza todo un debate interno y una guerra tenaz de qué hacer y de encontrar pues la respuesta lo más pronto posible, porque hay otra cosa en juego tenaz y es el tiempo. No es como que es algo que lo puedas meditar por mucho tiempo, porque está en contra el tiempo. Igual, sí, totalmente de acuerdo. Igual, digamos que algo que uno de pronto no tiene en cuenta cuando empieza una experiencia como esta, cuando toma esta decisión, es que uno básicamente está poniendo su vida en pausa. O sea, incluso en algún momento cuando empezamos con el tema de los podcasts, hablamos de la crisis que lo lleva a uno a venir, y que muchas veces estamos en crisis emocional, en crisis laboral, en un montón de cosas. Y uno dice como, no, venga, le quiero poner un pause a esta vaina, quiero ir, tener una experiencia y voy y vuelvo. Lo que pasa es que ese pause realmente se lo pusiste a tu vida, pero ese pause no se lo pusiste a todo lo que hay alrededor, a la familia, a los amigos, a tu experiencia laboral, a un montón de vainas, y uno a veces no se da cuenta que esa vida sigue en pausa, pero esa vida sigue en pausa es la tuya, que uno está acá feliz limpiando pisos y ganando esta plata, yendo acá y teniendo estas experiencias, pero realmente así como vos decís, cada poco a poco el tiempo va como avanzando. Pero es muy particular precisamente el tratar de entender por qué hay personas que se demoran tanto en tomar esa decisión y que están tan poco claros en si lo que se quieren es quedar o si lo que se quieren es devolver y lo que sea. Que hay personas que vos los ves y que han pasado por todos los cursos habidos y por haber en Australia, que han estudiado los BED habidos y por haber, y que realmente ni han buscado establecerse acá porque no han tenido ningún tipo de proceso migratorio, pero tampoco llegan a devolverse porque llevan, no sé, 7, 8, 9, 10 más años acá, y que uno dice como, bueno, o sea, ahí toca entrar a ver como, bueno, listo, ¿qué es eso que a nosotros como migrantes nos hace decir, ve, es que yo me quiero quedar acá, no sé cuánto, no sé por cuánto tiempo, y muchas veces ni siquiera entendemos del todo por qué, pero sentimos que nos queremos quedar? Y les pregunto a ustedes, que era lo que me hacía la pregunta a mí, mi amigo, es como, pero bueno, ¿y qué es eso? ¿Qué es eso que uno a veces no sabe ni describir? En el caso de ustedes, ¿qué podrían decir que puede ser? En mi caso, yo siento que las ganas de no volver. Bueno, porque claro, en el caso, acá tenemos situaciones muy diferentes. En el caso mío, yo era los que decía, yo no voy buscando un lugar donde vivir. Yo sé dónde vivo, solamente estoy buscando una experiencia. Y pues el tiempo cambia mucho las cosas, entonces uno pasa por ese proceso de transformación. Total, pero en el caso de Kat la tenía clarísima, ya sí, decía... Yo siempre me da cosa decir esto, tengo que ser muy honesta, me da siempre cosa decir eso, porque hay mucha gente que obviamente pues desde su perspectiva lo ve como si yo estuviera diciendo la cosa más grave del mundo. Sí, exactamente, entonces como que me da cosa por eso, pero pues a la final es la verdad. Yo siempre la tuve clara, pero digámoslo así, no es como que yo... Creo que en ese episodio del que tú hacías referencia ahorita, creo que yo lo compartí, o sea, yo no me vine con la intención 100%, es que yo ya me quedo en Australia, ya está mi vida hecha, no, yo no me vine así, pero sí me vine con la idea de quedarme lo más, el mayor tiempo posible. Porque pues yo tenía una deuda en Colombia, yo decía ya haber hecho todo ese sacrificio,
todo ese dinero que yo estaba debiendo y todo, pues yo consideraba que 6 meses pues claramente era muy poquito. Entonces desde ese punto de vista yo solo sentía que tenía que vivir la experiencia muchos más años para poder como cumplir con esas cosas que tenía en Colombia y de pronto devolverme con más dinero o ahorrar para viajar o bueno, no sé, las metas que yo haya tenido en ese entonces. Lo que haya pensado la Kat de esa época. Sí, exactamente, Sí, pero más o menos va como por esos lados. Y ¿qué pasa? Que también en esa época el tema de residencia, de lograr quedarse acá, pues eso era un tema que no era muy sonado, ¿sabes? No es como ahora que en todo lado es migración, residencia, estudia esto para lograrlo, sí. haz esto, ven a lo otro, vive aquí, muévete allá. Eso en la época que yo llegué no se escuchaba, no se hablaba, no se sabía. Entonces era muy difícil, o sea, llegar acá y de una estar enfocado 100% en eso. Tocaba como de verdad meterse mucho y a veces no era tampoco tan sencillo. Entonces, cuando yo ya decido como quedarme la primera vez pues a extender, simplemente yo lo hacía con la intención de alargar era el tiempo, pero entre esa crisis, digámoslo así, porque a pesar de que yo tenía claro que no me quería devolver y de que iba a intentar no devolverme lo más pronto posible, claramente uno tiene crisis porque se cuestiona ese tipo de cosas que yo estaba diciendo antes. Sí logré decidir porque que quería quedarme y que necesitaba encontrar la forma de cómo quedarme, de cuál podría ser el plan. Lo que pasa es que esto pues toma tiempo, tomó mucho tiempo. Pero sí hice mi análisis, que ahorita yo creo que lo compartimos más adelante entre todos, de las razones que me motivaron a quedarme. Excelente. En el caso de Fer. En mi caso, yo, a manera resumida, inicial, diría que fue el empezar a notar con el pasar de las primeras semanas y los meses que estaba empezando a construir como la versión de mi vida que yo no idealizaba, sino como que se aproximaba a lo que yo quería hacer. Pues yo venía como, al final vuelvo a lo mismo, cada quien viene, todos digamos, nuestros caminos se cruzan en Australia, pero todo el mundo trae una historia detrás, un camino recorrido y traen un camino por continuar. Y yo venía de 10 años, 8 años, de una vida en la que pues estaba haciendo cosas buenas, vi bien, pero no era algo con lo que yo me sentía pleno. Y aquí en Australia, pues, con el pasar bueno, yo dije también, y lo dije en un episodio, yo vine por mis 6 meses, de pronto me quedo 6 meses más, pero en esos 6 meses, 8 meses, exacto, en esos 6 meses, 8 meses, iba viendo, y lo que decía ahorita, como todo lo que estaba empezando a vivir, nuevos trabajos, nuevas personas, nuevas rutinas, me permitieron como ir encontrando esa nueva o esa mejor versión que nunca podía quizá hacer en lo que normalmente hacía. Y como que dije, bueno, y si me quedo más tiempo, quizá esto me puede ayudar a seguir construyendo esta versión. Sin embargo, ahí viene mi parte donde yo siempre digo, y creo que lo dije en el episodio 1, y estamos como con mucha referencia al 1, pero yo en el 1, si ustedes se lo escucharon... Es que es la continuación de esa crisis. Exacto. Sí, básicamente. Si en el 1, si ustedes lo escucharon, yo les decía que en ese momento yo decía que no estaba tan seguro de quedarme, o sea, que sí lo estaba siguiendo ese camino para hacerlo, pero que el mundo no se me iba a acabar si no lo lograba. Y traigo eso a colación ahorita porque al final es eso, o sea, Australia me está permitiendo como encontrar esa versión de mí con la que me siento bien y con la que quiero seguir adelante, pero pues si finalmente no es Australia, esa versión la puedo hacer en otro lado. Pero ahí sí tienen que haber ciertas condiciones, digamos que como con lo que tengo ahora. Entonces ahí también ya viene otra dualidad, si regresar a casa es o complicado. otro lugar. Yo cuestiono eso, yo lo cuestionaría. Sí, total. Igual una de las cosas también que nombras muy importante ahí es precisamente ese de, bueno, o sea, yo sí lo quiero, pero si no se me da, vos decías, si no se me da no es el fin del mundo. Pero lo que voy yo es que igual
también en cierto punto, yo siento que las personas, sobre todo las personas que no han estado acá o que, digamos, quieren venir acá, pero no han investigado demasiado en el asunto, creen que esto es como, no, es que usted se quiere quedar, bueno, se queda. No, exacto. Sí, no, no es así de jodido. sencillo. Es Sí, jodido, no es así de es jodido. O sea, acá, acá no se queda el que quiere, sino el que puede. El que puede. Básicamente, y no es así de sencillo en ningún aspecto, desde el personal, emocional, ni mucho menos desde el procedimental, no sé cómo se dirá. Sí, el proceso es jodido. El proceso es jodido y no todo el mundo la logra, no todo el mundo es fácil. Y a veces también siento que, no sé qué pensarán ustedes, pero siento que Australia a veces lo hace a uno tomar decisiones y simplemente eche para adelante y mire a ver qué pasa. Porque no hay como forma certera de saber a veces muchas cosas que uno, de decisiones que uno tiene que tomar acá. Como por ejemplo esa, que cuando ya si uno decide quedarse, igual es lanzar una moneda al aire y viejo, espere que pase quién sabe cuánta cantidad de tiempo a que caiga esa moneda de forma que sea total. La que usted quiere que sea. A mí me pasó de hecho varias veces que igual uno siempre tiene sus asesores que pueden ser, no, el asesor migratorio, el asesor de estudios y no sé qué. Y eso era de que cada vez que yo iba a tener una reunión, por ejemplo, con mi asesor, con mi asesor de estudios, con la agencia de estudios, era como que salía con un montón de planes nuevos. Como, bueno, voy por este lado, voy por este lado. Bueno, pasaba el tiempo y yo llegaba y me sentaba y decía como, bueno, he hecho esto. Muchas veces era, no he hecho nada, realmente se me quedaron en nada las ganas con las que salí la reunión pasada, pero uno llegaba como con un plan y se sienta y le llega un montón de información. Y eso es arme y desarme y vuelve a armar planes y planes y planes, y muchas veces las condiciones cambian, las situaciones cambian, los deseos de uno cambian, entonces es como un desastre todo el tiempo de que uno es como, bueno, o sea, yo sé que estoy acá, pero todo el tiempo uno está transformándose y sus motivaciones también. Claro. Total, eso iba a decir yo, o sea, además no hay que olvidar que, pues, a pesar de que estamos en este proceso, pues, no dejamos de ser seres humanos, los cuales vamos creciendo, cambiando, evolucionando durante este proceso. Y la edad en la que uno llega también de pronto influye mucho, las vivencias que uno haya tenido antes de llegar a Australia también influyen mucho. En la decisión de si quedarse o no quedarse. Entonces no es solo, ¿saben? No, a veces no es solo las razones que Australia pueda brindar para quedarse, sino también las razones de tu entorno o tu vida pasada que también te motiven a quedarte, ¿no? Exacto. A eso me refería, a que al final pueden ser muchas cosas en conjunto, pero cada decisión es tan independiente, tan individual, basada en lo que la persona trae, lo que tú dijiste, trae a sus espaldas, y en lo que la persona también está viviendo en el momento y en lo que la persona se ha ido transformando con toda esta experiencia de Australia. Entonces a veces uno dice, por ejemplo, porque alguien sí lo logró o porque alguien lo está haciendo de esta manera, yo también lo voy a hacer de esta misma manera, o mi percepción de lo que para mí es un ideal de país o de sociedad, quizá para alguien que está aquí en Australia, en mi misma ciudad, quizá no lo es igual. Porque hay como quizás muchas esa persona cosas no ha en tenido juego. las experiencias que a ti te llevó a ver esto como es ideal. Exacto. Entonces ahí donde uno dice, no hay como un parámetro definido o como un estándar que uno diga, con esto se mide, sino que la variación llega en lo que cada uno trae como individuo. Sí. Eso es bien interesante, y de hecho por ahorita lo que decías de, bueno, la versión de Fer que se encontró acá o la versión de Fer que se desarrolló acá, precisamente das cuenta de eso, es un proceso muy personal, es un proceso muy individual y que depende de todo el contexto, pero ya entrándonos un poco más, es que estamos un poco filosóficos, estamos como levitando un poco sobre el tema, vamos a darle a esto un poco más. Yo ya iba sí, ahí para allá. Vamos a plomarlo. A mí me causa mucha curiosidad, por ejemplo, en el caso tuyo, Fer, que dices, bueno, es que la versión que se desarrolló acá o la versión que encontré acá o la versión que pude crear acá, te pregunto, a esa versión de Fer, ¿qué fue lo que Australia le sumó? ¿Qué fue lo que le dio a esa nueva versión de Fer? ¿Qué por encontraste ejemplo, vos acá? ¿qué encontré acá que podía o sea, que podía llevar una vida laboral, por decirlo así,
y no una vida laboral equilibrada con otras cosas y no una esclavitud. O sea, no estoy diciendo, o sea, bueno, quizás es un tema complejo la palabra. Ya le van a echar hate. Pero a lo que voy es... O sea, que trabajabas para vivir y no ahí es donde para yo voy. trabajar. Quizás, si ustedes lo escucharon, yo venía de un trabajo donde básicamente yo trabajaba de lunes a viernes de 7 a 7, de 7 a 8, y los fines de semana siempre tenía que hacer los informes de la semana siguiente para la reunión del lunes en la mañana. Eso no es de Dios. Exacto. Entonces yo trabajaba, yo producía mi dinero y demás, pero terminé alejándome de mi familia, alejándome de muchas cosas. Entonces, esa era una de las cosas que cuando yo llegué acá, sí, no tenía el mismo trabajo de oficina, no tenía el mismo cargo, no tenía la misma gente a mi cargo, pero tenía pero comencé a ver que tenía la posibilidad de tener una vida en la que yo estaba produciendo, con lo que me podía mantener, pero que también tenía tiempo para mí y para empezar a explorar cosas que antes sencillamente descartaba porque no había manera de que lo hiciera. Total, muy interesante. De hecho, acá pensando ya para dar la palabra acá, me acuerdo en algún momento que hiciste un comentario, Kat, en redes sociales donde decías, ya, pues para los que no lo sepan, Kat ya está empezando nuevamente a trabajar pues como en este mundo profesional ya acá en Australia, y ella encontró ya su trabajo y todo el asunto, pero por ejemplo era muy lindo que hacías la reflexión de que extrañabas en parte ese trabajo, digamos, un poco más balanceado, ese no tener que salir con problemas digamos, de tu trabajo y llevártelos antes de dormir, a meditarlos con la almohada. Y es en el caso tuyo también, pues, Australia, ¿qué significó? Total, digamos que, bueno, ya que Fer tocó el tema del trabajo, hablemos un poquito por ese lado. Digamos que yo, no, como la mayoría saben, pues yo no tuve así mucha experiencia laboral en Colombia, así que nunca llegué al límite pues de estar saturada y querer salir corriendo específicamente por esa razón. Pero no tuve que estar ahí para saber cuál iba a ser mi panorama si yo decidía seguir en el país. Uno sabe que ese mundo existe. Sí, yo exacto. ya sabía para dónde iba, yo sabía lo que eso me iba a implicar, los sacrificios que me iba a implicar, que yo dije, es que yo no quiero esto para mi vida, adiós, y me largué. Entonces, claro, llego yo acá a enfrentarme como a lo que tocara hacer, y la flexibilidad en el tiempo, el encontrar el valor en el tiempo, o sea, real, que tú de verdad sepas que es el tiempo y que tú tienes un balance en la vida para absolutamente todo lo que quieras hacer, es como, fue un choque muy, muy grande y muy bonito al mismo tiempo. Tan bonito que también eso tiene una crisis, porque a veces si tienes mucho tiempo y nunca has tenido mucho tiempo, no sabes qué hacer con ese tiempo. Y entras en otra crisis. Ajá, total. Entonces, bueno, eso es otra crisis también interesante, que otro día podemos hablar de eso. Pero yo empecé a valorar mucho eso. Empecé a valorar que yo podía trabajar, pero tenía tiempo para descansar suficiente, para poder hacer otras cosas si yo quería. El tiempo, básicamente le di valor al tiempo, porque a pesar de que yo no hubiera trabajado mucho en Colombia, pero pues igual uno en su niñez y en su adultez, no en su adultez, antes de la adultez, tiene una vida muy ocupada, ¿no? O sea, uno está en el colegio, no descansa, del colegio pasa a la universidad, no descansa, es como un solo trajín desde que naces hasta que te gradúas, que yo ya estaba cansada, yo a mis 20 y tantos años ya estaba rendida de la vida, y yo decía, pero ¿qué más me falta por vivir, por favor? Entonces uno se siente como viejo todo joven. Exacto. Yo decía, no, pues que la vida se me fue en puro estudio, y ahora es que ya me toca trabajar, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Quién se inventó estas reglas en la vida? Literal. Entonces, pero es bastante loco porque igual acá, o sea, nosotros hablamos de tiempo y es de ese, digamos, de disponer de ese tiempo de la forma en la que lo planteaba Fer, pero igual acá toca trabajar y mucho, o sea, no es como que nos sacan la idea de, ay, no, es que acá se trabaja poquito y ya con eso, no, acá se trabaja mucho, pero esa barrera, y más en los tipos de trabajos que uno suele realizar, esa barrera es muy clara y te permitas como tuvieras un acuerdo con la vida, de yo te trabajo de tal momento a tal momento,
ahí gano la plata que necesito y me abro y me voy a hacer lo que me gusta, me voy a aprender lo que me gusta, practicar el deporte que me gusta y eso es bien interesante y digamos que es sobre todo bien contrario a lo que las personas probablemente se puedan llegar a imaginar, que siempre hablan de dos cosas que me gustaría que tocáramos. La primera es la calidad de vida, que digamos que está muy relacionado también por este mismo lado de lo que es el tiempo. Y la segunda es la plata, que las personas suelen pensar que uno se viene para este tipo de países. Es como, no, es que van allá a conseguir plata, porque como allá se gana en dólares. Hacerse millonarios. Eso pues tan así tampoco es que es. ¿Con cuál les gustaría empezar, chicos? ¿Calidad de vida o plata? Calidad de vida mucho más extenso, salgamos de... Bueno, darle salida a eso. Calidad de vida. Bueno, entonces, pues es que si hablamos... calidad de vida incluye muchos factores, ¿no? O sea, está la seguridad, está inclusive la educación, está la salud. O sea, incluye un montón de cosas. Pero yo creo que la más obvia, y la voy a nombrar, y es la seguridad, ¿no? Pues venimos de un país un tanto inseguro, que tenemos como que... No que tenemos, que crecemos y desarrollamos un sentido de defensa tenaz, de constante alerta, que pues ahora yo digo, pues sí, muy chévere y todo haber desarrollado esas capacidades que al ver a un australiano que no las tiene, pues uno dice como que, hey, amigo, te llevo ventaja. Sí, exactamente, pero pues que al mismo tiempo se vuelven inútiles, ¿no? En un país como estos. Pero, claro, a mí me tomó muchos años, sí, digo años, quitarme como la zozobra de ir por la calle y que me estén persiguiendo, ¿no? O que tan cerca estaban las personas de mí al caminar, el tema de pronto de la soledad en las calles, ¿no? Y más como mujer también, tengo que decirlo. Claro. Entonces, todo ese tipo de situaciones que acarrea la seguridad son de las cosas más evidentes desde el momento uno que se pisa Australia y empiezas a ver la diferencia, empiezas a notar la diferencia en las calles, en la gente que está en las calles, en la forma en la que te tratan y los pocos riesgos que corres en las calles, ¿no? Al andar solo por ahí. Entonces siento que esa fue como de las primeras cosas que yo analicé y dije como, yo sí quiero esto para mi vida. O sea, yo no me veo otra vez allá montándome en un bus, metiéndome el celular hasta en el rincón más oscuro donde ustedes se lo imaginen para que no me lo roben, o exponiéndome para que me pase algo también como mujer. Entonces como que yo dije, este es el check número 1, razón por la que decido mejor quedarme acá. Y en el caso de Fer. Yo coincido en esa parte y creo que muchos de los que venimos de nuestra región donde tenemos como tanta violencia urbana y cosas así, quizás sea como lo primero que aprendemos a valorar. Y a mí me pasó igual. Por ejemplo, yo antes de venirme a Australia, en los 3 años anteriores, 3 años antes de venirme a Australia, a mí me atracaron, por ejemplo, 3 veces. 2 veces celular y la otra vez ya era algo que traía en las manos, que creo que era hasta de la oficina, y se lo llevaron. Y varias de esas fue con cuchillos y cosas. Entonces, mío. Claro, cuando yo llegué acá, igual, obviamente, mientras yo seguía ya, como que me puse mucho más precavido para esas cosas. Y yo recuerdo que mis primeras semanas en Australia, aun cuando yo sabía que pues acá era un poco diferente y demás, yo me acuerdo que yo, si quería contestar un WhatsApp o quería sacar el celular, hacía normalmente lo que hacía en Colombia y era meterme en algún café o algo y sacar el celular. Que para responder. Sí, me pasaba al comienzo. Es que trae uno sus mañas. Sí, y me recuerdo que me empezó... De las cosas que más me impactaron y que fue de lo que me permitió empezar a ver que, bueno, puedes construir esa versión, era que empecé a ver que mientras yo hacía eso, era normal ver a la gente con sus cámaras tomando fotos, los bloggers que hay en Melbourne haciendo sus videos con la cámara y no pasaba absolutamente nada. Digamos que ese fue como el primer rasgo, la primera visión que tuve de la seguridad.
que no veía tanta agresión, que no, o sea, que realmente no, sí se ha escuchado, por ejemplo, mi caso puntual en Melbourne, en todo este tiempo que llevo acá, uno escucha normalmente en las noticias, pero es muy extraño que pase, o sea, una vez cada 6 meses, que alguien denunció que le robaron, que alguien lo atracaron. Exacto. Pero, o sea, el índice de criminalidad no quiere decir que no exista, pero es muy bajo, sí. Muy bajo. Lo que entonces, vale la pena recalcarlo, vale la pena decirlo porque también es como nosotros nunca hemos querido generar como una perfección / Australia, ¿no? Es como, exacto. No lo es, nada que ver. No lo es, y claramente sí pasan situaciones complejas, pasan incluso a veces cosas que uno dice como, ¿y esta vaina cómo pasó acá? Sí, o sea, ¿cómo? Exacto. Lo que pasa es que no es pan la de otra vez todo fue un el día. apuñalado en Central Station acá en Sydney, uno mira eso como, sí. Yo apuñalaron a alguien. Pero es que acá una sensación de lo que sucede es poco y se sabe. Pero no dice como que apuñalaron a alguien en Medellín, en Bogotá, en Barranquilla, en Sincero. Es como, es que no hay punto de comparación, uno más o uno menos. Parte de nuestro día a día. Lo quieras ver. Claro. Exacto. Sí, no. Acá pasan. Lo que pasa es que a la final acá se resuelven, y si no se resuelven, se intentan resolver las cosas. ¿sí? Se intenta solucionar lo que pasó. Mientras que pues allá queda todo inconcluso, que por eso pues ya uno entra en este ciclo de que pues sigan pasando las cosas porque se denuncia, ¿no? Pues van a seguir pasando. Es horrible. Es que igual, exacto, yo precisamente concuerdo con lo que ustedes dicen, incluso un poquito más que seguridad, porque si bien es seguridad, estamos completamente de acuerdo en ellos, un poquito más de que seguridad, yo incluso llamaría tranquilidad. Porque es como eso lo que decimos, sí, hay zonas que de verdad no es que sean lo más seguro, pero realmente no es como que uno en algún momento vaya por Australia preocupándose por la seguridad. No se trata de si está o no, se trata de uno cómo se siente en relación a ella. Y uno se siente como bien, tranquilo, como de me meto a la playa, pues me meto al mar ahí en la playa y dejo mis cosas en la arena, tranquilo, nadie las está viendo. Si llega alguien y me las quiere robar, no lo alcanzo ni por el berraco, pero yo me siento bien, me siento tranquilo, pero sí, yo concuerdo sobre todo con Kat, que a uno le cuesta como dejar un poco esa forma de pensar y esos miedos, y creo que todos en algún momento hemos llegado a tener pues como anécdotas bien puntuales, donde dije, es que yo me asusté porque estaba acostumbrado que si alguien se me acercaba así era que me iba a atracar, me iba a robar o algo así, que uno como, no, eso acá no sucede así. Y yo les quería hacer otra pregunta como para darles más bomba, que este tema está bien bueno, y es, a mí me pasó algo muy puntual, y es que cuando hablábamos en algún momento pues como en clase, que nos ponían a interactuar pues como con gente de otros países, muchos de ellos pues como de lo que se conoce como países desarrollados, entendidos en, no sé, Alemania, Francia, Singapur y pues como otros países así, que me di cuenta algo que me dolió a mí a nivel personal, y es lo normalizado que nosotros tenemos la violencia, porque entonces era como tratar de explicarle a alguien que habían cosas que pasaban en nuestro país, no sé, llámelo violaciones, asesinatos y vainas así, sí. y que la gente, y ver la cara de horror a la gente, y uno era como, no, pero no es tan así, o sea, sí pasa eso, pero no es un país peligroso, o sea, no es tan peligroso, y uno como ver la cara de la gente como, vamos a ver, me acabas de decir que allá sí apuñalan, que allá sí matan, que allá sí secuestran, pero que realmente no es un país tan peligroso. Y les quería preguntar a ustedes cómo les cambió esa percepción, en el caso de nosotros todos tres somos colombianos, pero cómo les cambió esa percepción de Colombia luego de estar acá y luego de ver, digamos, una cara diferente de lo que es esa tranquilidad, una cara diferente de sociedad. ¿Ustedes cómo vieron Colombia ya desde el exterior? Peor. Me cayó más gorda de lo que antes me caía. O sea, a mí me pasó verdad, algo. Pues es que uno tiene la mala costumbre de comenzar a comparar. Y es una costumbre que de verdad yo critico mucho, y no quiere decir que yo no la haga, porque claramente soy humana y me contradigo todo el tiempo, pero es algo que yo invito y trato de recordarme de no hacer, a pesar de tantos años inclusive, porque pues hay cosas en que no hay manera de compararlas, ¿no? Por ejemplo, los registros de criminalidad acá
versus los de allá. Pues es que no podemos comparar eso puntualmente porque es que hay muchos otros factores alrededor que hacen que eso suceda o no suceda. Entonces, claramente al comienzo, pues cuando uno llega acá y ve que funcionan muchas cosas, que no hay tanta inseguridad y demás, pues uno tiene referencia de dónde viene y pues lastimosamente allá las cosas funcionan como funcionan y siento que yo descubrí que había un lugar mejor en el mundo y creo que me aferré a eso, ¿saben? Creo que dije como, oh, sí es verdad que se puede vivir en un lugar mejor, ¿saben? Que a pesar de que pues yo haya nacido en el país que viví y que no quiere decir que no sea agradecida o que no me sienta feliz de ser colombiana, hay oportunidades de vivir en un lugar mejor, ¿saben? Es que es muy particular eso que dices porque estoy completamente de acuerdo. De pronto algunas personas nos escucharán y dirán como, es que esto ya no les gusta Colombia. Es como, sí, no. Por ejemplo, yo extraño muchísimo mi tierra y extraño muchísimo de allá de lo que implica ser colombiano y de lo que es nuestra cultura y todo el asunto. Pero sí es muy doloroso porque uno quisiera una versión, muchas personas quisiéramos una versión de Colombia sin eso malo. O sea, uno dice, qué lindo que yo pudiera decir me siento orgulloso de ser colombiano y que eso no implique ser del mismo país donde pasan un montón de cosas pues como tan malas y que aplica también en muchos sentidos con otros países de Latinoamérica, con situaciones económicas, con situaciones de seguridad, con un montón de cosas, corrupciones, con un montón de vainas. Entonces que es como, a ver, el hecho de que estemos diciendo eso, esto no quiere decir realmente que es como, no, es que ya no quieren la tierra, no, de hecho nos duele propiamente ver que no podemos obtener ese tipo de cosas allá. Sí, esa es la palabra, es dolor. Y tú ahorita decías algo creo que a mí el concepto me empezó a cambiar también mucho al darme cuenta que yo trataba de justificar a mi país cuando alguien me preguntaba sobre mi país. Okay. Entonces, claro, son conversaciones normales y naturales que van a surgir recién uno llega acá. Desde el college, cuando todos tus compañeros de miles de partes del mundo te van a preguntar sobre tu país, que muchos sepan o no sepan, de Colombia, y puntualmente, si saben, van a tener referencias que para muchos de pronto no son muy agradables. Entonces, en ese ejercicio creo que yo intentaba justificar mi país, la violencia, ciertos personajes, cierta fama, ciertos productos, elementos y demás de nuestro país. De exportación. Exactamente, de buena calidad. No vamos a decir que puros. Sí, ante todo de buena calidad, pues, al menos, ¿no? Entonces, cuando yo hacía el ejercicio repetidamente, ya un día dije ¿por qué? O sea, ¿yo por qué estoy defendiendo algo que no es? ¿Yo por qué quiero tapar el sol con un dedo si esa es la realidad de mi país? Y a la final a mí lo único que me queda es aceptarla y decir como, pues sí, marica, mi país es así, cagado y todo. Tiene sus cosas buenas, ¿sabes? Y yo te quiero hablar de lo bueno. De pronto tú no sepas de esta parte buena, ven, yo te la cuento, ¿sí? Pero no te voy a negar que esa parte que tú me estás hablando fea, pues sí existe, o existió, y ¿qué le hacemos? Nos acompaña. Muchas sí existen en la actualidad. Total. Entonces, exacto, entonces como, y yo como porque me engaño y voy por el mundo ahí como Caperucita Roja creyendo que todo es fenomenal y que mi país es el mejor del mundo, cuando no lo es. A veces nos puede el patriotismo y llegamos como a normalizar un montón de cosas. Total. En el caso de Fer, ¿qué? Pues yo creo que sí, al final uno viviendo en la sociedad de donde uno viene, como que normaliza y es bombardeado tanto todos los días por lo que está pasando, que ya se vuelve parte de tu rutina, de algo que tú escuchas a diario. Y por eso tendemos a normalizar las cosas. A mí me pasó cuando yo llegué a Australia que obviamente me enfoqué en los estudios, en otras cosas, no escuchaba tanto las noticias de allá, más de lo que veía en las páginas que ya seguía de periódicos y cosas así. Y creo que eso fue como, de alguna manera, como una desintoxicación de mucha de esa información que al final
uno no se da cuenta y lo termina cargando. Uy, sí. Sí. Y eso después ya con el tiempo, obviamente siento ahora que cuando pasan cosas en Colombia que quizá son muy parecidas a las que sucedían cuando yo estaba allá, ahorita no sé, como que me escandalizo más por algunas cosas que quizá antes como que decía, bueno, un caso más. Uno menos, como decía acá. Sí, y me acuerdo, me estaba acordando ahorita mientras Kat hablaba y ustedes comentaban lo de ese momento cuando uno tiene que hablar de las cosas no tan buenas o cómo las explica. Recuerdo que cuando yo trabajaba en un café aquí en Melbourne, un día de esos que no entra ni una mosca al café y no había como que mucho que hacer, nuestra manager nos preguntaba a una chica brasilera que trabajaba con nosotros y nos preguntaba eso, como que por qué nos gustaba venir tan lejos y demás. Y terminamos hablando de seguridad. Y fue interesante que el ejercicio al final de que nuestra manager nos escuchó hablar, ella decía eso, como para ustedes hablan de cosas complejas y lo hacen como de una manera tan natural que para mí es como difícil de digerirlas, porque me acuerdo que la chica brasileña habló de las favelas, de que atracaban, que se llevaban a la gente para extorsionarla y demás, y ella era como en shock y comentaba eso, o sea, ustedes tienen naturalizado aspectos que quizá para nosotros, y ese día ella hizo un comentario que al principio, en ese momento me cayó pesado, gordo, pero después dije, bueno, es la percepción que ellos tienen y nosotros tenemos una percepción, y ella dijo, es que es muy complejo para ustedes venir del tercer mundo. Y fue como, ay, ¿what? la guerra de los mundos sí, empezó fue acá, como, hijo de madre. entonces yo, sí, y ahorita analizando pensaba eso, bueno, ellos tienen una versión de lo que en su cabeza es el tercer mundo basado en lo que, en las condiciones en las que ellos viven, y quizá nosotros tenemos una versión del primer mundo basado en la que hemos construido con nuestra propia sociedad o la sociedad en la que siempre hemos crecido. Total, Es que yo creo que precisamente esa percepción de lo que es, lo que decías del tercer mundo, yo creo que ellos de pronto ven lo que son conocidos como los países del tercer mundo como países en los cuales no se puede vivir. ¿Sí me entiendes? Entonces realmente yo creo que ese sentimiento pues como de orgullo patriota, que igual que es el mismo que nos hace defender lo que ya en retrospectiva uno ve y uno dice eso es indefendible, marica. O sea, eso hace parte no buena de lo que implica ser colombianos, ser latinos en muchos casos, pero que es como, ellos consideran que el tercer mundo es un tipo de país, un tipo de lugar en el cual no se puede vivir, y nosotros digamos que poco a poco nos hemos venido dando cuenta que no es que no se pueda, sino que las condiciones pues están un poco jodidas, están un poquito complicadas, la verdad. Entonces o sea, sí, esa barrera del tercer mundo, créeme chicos, las personas que nos están escuchando, eso de primer mundo, tercer mundo, países desarrollados, subdesarrollados, moderadamente desarrollados, lo investigamos, es un desastre, una cosa es el imaginario de las personas, otra cosa es la realidad. Exacto, o sea, claramente no hay como un consenso. son conceptos que se van construyendo en la sociedad, ¿no? Entonces, de pronto nosotros desde nuestra cultura crecimos con cierto concepto del primer mundo y más bien es un concepto súper idealizado, llevado hacia la perfección, hacia donde todo funciona fenomenal y tampoco es pues así, no. o sea. Exacto, y pues sí, no. no es la perfección. De hecho, ese tema lo vamos a tocar, pero ese sí es un episodio completico, que ese es el tema de, bueno, esto es lo bueno, digamos que en este episodio estamos hablando de lo que es lo bueno de estar acá y precisamente qué nos ha hecho tomar esas decisiones de estar acá, pero igual hay cosas malas. Y hay cosas malas que son innatas y hay cosas malas que son sencillamente parte de tener una experiencia tan lejos de casa, tan lejos de familia, tan lejos de cultura, diferente idioma. O sea, no es lo mismo ser un migrante acá siendo, no sé, chino o siendo japonés o siendo hindú, que ellos están acá más cerquita que nosotros que venimos literalmente del otro lado del mundo. Del otro lado. O sea, todas las consecuencias, pero eso es como dice el dicho, es harina de otro costal y se lo tocamos en otro episodio. Ese es otro tema denso. Bueno, pero entonces, ¿y cómo vemos el tema de quedarse por conseguir dinero?
O por el concepto que también se puede que creo que se tiene mucho, y es que acá se hace un montón de dinero. Sí, lo que pasa es que yo creo que las personas que dicen eso no tienen como mucho conocimiento de la realidad, porque igual es como nuevamente esa frase que dices, que acá se gana en dólares, pero se gasta en dólares. O sea, realmente, si tú no te sabes controlar, o sea, ¿se puede hacer dinero? Sí, sí se puede conseguir dinero, trabajando muy duro y siendo muy juicioso. O sea, de que se puede, sí se puede, pero la verdad es que la forma en la que viven la mayoría de personas acá no es conseguir dinero. Normalmente es más normal que las personas vengan precisamente a darle rienda suelta a ese nuevo yo, lo que yo quiero ser, lo que yo quiero lograr, el poder disponer de un buen balance entre lo que es la vida laboral y la vida personal, el poder viajar cuando se está ganando el dinero en una moneda pues como mucho más fuerte, y realmente te das cuenta que a la hora de la práctica ese tema del dinero es más algo que piensa la gente que no ha tenido esta experiencia, porque la gente que está acá sabe que eso es muy relativo y que el dinero, y más que lo estábamos hablando antes de empezar el podcast, más en la actualidad, que el dinero ni siquiera lo tocas físicamente, eso llega y se va. Sí, o sea, literalmente te consignan el dinero y al momentico, a los 2 minutos de haber entrado, ya se fue a pagar hospedaje, ya se fue a pagar, no sé, el próximo viaje que vas a hacer, una deuda que tenés por ahí de una cosa, una hamburguesita se te van $30 de una. La educación. Todo se va súper rápido. Comer es como todo un lujo a veces, de verdad. Literal. Sí, el tema del dinero, y yo siento que es válido si alguna persona pues quiere quedarse acá por hacer dinero. Y sí, porque es que hay muchas personas que dicen, no, yo me voy a quedar un par de años y me voy a sacar toda la cantidad de plata que yo pueda para devolverme y hacer lo que se les dé la gana hacer a donde vayan. Pero pues es que uno no le va a ganar aquí el 100% a lo que uno haga. O sea, el país se lleva sus ganancias y son muchas. Los impuestos, o sea, sí. Uno tiene, o sea, uno es como el negocio para Australia, ¿se me va a entender? Nosotros somos el negocio, o sea, ellos de cierta manera Parte nos del utilizan negocio, a sí. nosotros, entonces ellos no se van a ir a pérdidas, como pues, si es un negocio, pues no se van a ir a pérdidas, ¿no? Teniendo ese concepto, entonces, pues lo que nosotros trabajemos y nos matemos acá, pues se le va a retribuir al país de cierta manera y pues a uno le queda el resto de ganancias. Entonces siento yo que para ese nivel me voy a hacer un montón de plata, no es imposible, porque sí es verdad que hay gente que se saca su buena plata y compran un montón de cosas en otro lado, bueno, hacen un montón de cosas, pero eso implica cierto sacrificio y matarse. Ya no es trabajar, sí, ya es matarse. Es otro nivel. Eso literal. ya es una exageración. No, y que igual, digamos, yo más a nivel personal entro pues como mucho a cuestionar cuál es el objetivo de eso, porque al fin y al cabo estamos muy lejos de casa, en un país que tiene unas cosas por ofrecer muy locas, muy increíbles, cosas que nunca hemos tenido pues como a nuestro alcance, y que uno dice, realmente si estás trabajando de la forma en la que estás trabajando para sacar ese dinero, créeme que no estás disfrutando el país, ni estás disfrutando su multiculturalidad, ni estás disfrutando su geografía, su naturaleza, o sea, realmente estás, diría yo, como muy coartando mucho esa experiencia, y uno dice como que, pues la verdad es que tampoco tiene sentido venir a sufrir durante 4 años. Ay, sí, no. Sí. Y habiendo perdido una oportunidad de vida tan brutal, o sea, no. Literal, y más por lo que hablábamos al comienzo del episodio, es porque detrás de todo el país te brinda la flexibilidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, tienes tiempo para trabajar, tienes tiempo libre, tienes tiempo para tus amigos, tienes tiempo para estudiar, tienes tiempo de todos un poquito, para todo un poquito. No es como que de verdad tengas que ser esclavo al trabajo. Al trabajo. O sea, que la vida se te tenga que ir 100% al trabajo, porque no es así. Y ahora que, digamos, yo estoy como trabajando desde la parte más profesional, digámoslo así, sin embargo, así me queda un montón de tiempo. Y tras de todo, el concepto de hacer lo que uno quiere para su vida, esa es otra crisis por la que uno tiene que pasar también acá. Sí. Porque Literal. de hecho, pues si les soy honesta, yo ganaría más plata si me dedico a limpiar y si sigo limpiando, que lo que hago en mi trabajo profesional en estos momentos. Sí. ¿Sí? Entonces, si se trata de plata, yo estoy mirando fuera del tiesto.
pero es que a veces la plata no lo es todo en la vida, ¿no? Tan sin duda. cliché el comentario, pero entonces es como, más allá de eso, ¿qué quieres? Y está chévere tener la idea de decir, me voy a matar 2 años, pues que en 2 años me voy porque es que tengo este y este plan y esta meta que hacer. Súper válido, hágale. Pero que sean esos 2 años, no a los 2 años decir como, ay no, yo ya no sé qué hacer, mejor me quedo más tiempo, o no sé, No, literal. o no ahorré la plata, o me caté en cositas, yo no sé. Para mí es claro ahí y coincidimos en algo y es que el tema de la plata es relativo porque también depende mucho del valor que cada persona le da al dinero. Por ejemplo, digamos que uno aquí interactúa con mucha gente y hay personas que deciden quedarse es precisamente para eso, para, bajo la visa que sea, hacer más dinero, hacer dinero y dinero por la razón que ellos tengan en su mente, no sé, comprar una casa en su país o pagar algo o adquirir algo, que con el cambio de la moneda obviamente ya es mucha más plata que lo Sí, que hacen claro. acá. Total. Pero lo que yo he visto, digamos, en todas esas personas que he logrado conocer en estos 3 años y medio, es que literalmente, y es respetado, pero no tienen como, no hay como un balance, no está ese equilibrio de vida, o sea, y no entro a Eso es juzgar a jodido. nadie, sí, no entro a juzgar a nadie, pero son personas que sé que trabajan con ese objetivo de domingo a domingo todas las horas posibles que puedan. Y aquí yo siempre recuerdo, si a mí, y yo sé que los que me conocen y que me escuchan saben que en algún momento les he tenido que contar la anécdota, a mí, si alguien me ha dado un gran consejo aquí en Australia, fue un amigo que fue flatmate, compañero de casa cuando yo hace 2 años, ya él se devolvió hace 2 años y él llevaba 3 años acá. Y el consejo que él me dio antes de irse fue, viejo, viva como tal Australia, porque él estuvo 3 años acá trabajando de sol a sol. Se tuvo que ir al final porque no resultaron las cosas como estaba estipulado. Y literal, él se fue sin ni siquiera conocer un canguro y un koala. O sea, ¿En serio? en serio, o sea, no es mentira. Se fue sin ver un koala y se fue sin ver un canguro. O sea, eso es como la punta del iceberg de lo que puede ser vivir la experiencia de Es que es estar lo en Australia. básico. Sí, de estar consciente de estar en Australia, que a veces siento que nos metemos tanto en esa película del trabajo que me produce dinero, y estamos en Australia, pero estamos como en una burbuja aparte. Entonces, es válido el que lo quiere hacer, de quedarse más tiempo y no está mal, porque pues tengo esta meta y me puedo hacer este dinero, pero que ese no sea como la obsesión, como la fijación, o sea, así lo vería yo, pues que soy una persona que pues ve el dinero más como un canal para lograr cosas y no como Exacto, la esa es la clave. obsesión, sí, y no como la obsesión de que necesito tenerlo, necesito tener más y más y más. Entonces, creo que... De hecho, sí, ¿sabes qué pasa? Yo decía ahorita algo al comienzo y es el tema de la edad en la que uno llega a Australia, ¿sí? Porque que muchos crecemos en Australia, básicamente, o nos volvemos adultos e independientes en Australia, ¿sí? Porque salimos de la casa de papás en Colombia y ya nos vinimos acá. Entonces, cuando tú también empiezas a tener esa adultez, tu independencia, comienzas a hacer tu vida acá, siento que también es muy complicado uno desarraigarse, desprenderse de eso y pensar en la idea de irse. Porque no sé, a mí me pasó que ya fue como, es que yo ya no tengo nada ya. No tengo nada en como yo individual, o sea, no me vayan a meter aquí la familia y eso, porque no, o sea, no es por ese lado, es como yo ya no soy nadie allá, o sea, no tengo nada, no dejé nada, no soy nada. Sí, Acá al exacto. menos he hecho lo que he hecho, o sea, algo. Al menos aquí emprendí mi vida de adulta, aquí tuve mi primer carro, acá me compré mi primer comedor o mis primeros cubiertos, no sé, que todas esas cosas creo que en la vida de cualquier ser humano comienzan a tener significado, ¿no? Sí, claro. Porque pues es la forma en la que a veces tenemos para evaluar como nuestro crecimiento, como nuestras metas y más en cuanto a independizarse.
Sí, sin duda, chicos. No, es muy cierto lo que decía Fer, muy cierto lo que decía Kat. Y de hecho, Kat nos está dando ya el pie, digamos, ya para lo que es la entrada a nuestro próximo episodio, que es la llegada precisamente con esas crisis, porque es muy cierto, es esa crisis de identificar quién soy yo, qué tengo allá, qué tengo acá, y esas crisis no son fáciles y no son chéveres. Eso hace parte del lado oscuro de la experiencia de estar acá en Australia, pero por el momento ya se nos está acabando el tiempo. Llegó el momento de decir adiós. Sí, nos rinde mucho el asunto, pero ese próximo episodio jurado que ese es el próximo y va a estar bien sabroso porque vamos a sacar acá todas nuestras crisis personales. No. Ya me preocupé. La otra semana estoy ocupada. Bueno, adiós. Tendré mala señal. Sí, el internet me lo van a cortar la otra semana. Bueno, no. Vamos a estar acá para dar la cara, pero eso va a ser la próxima semana porque por lo pronto, chicos, se nos acabó el episodio. El tiempo. Entonces, no se olviden a las personas que nos están escuchando de seguirnos en nuestro Instagram, que se llama @downunder.podcast. Sí, @downunder.podcast, donde podrán encontrar contenidos como este, maravillosos temas increíbles, historias increíbles para las personas que quieren venir y para las personas que ya se encuentran acá y han vivido estas situaciones y saben de lo que le estamos hablando. Por lo pronto queda darles un agradecimiento muy especial, chicos, por hacer parte de un episodio más, nuestro episodio 16, y darles una despedida para que nos encontremos la próxima semana en un nuevo episodio de Viviendo en Down Under. Muchas gracias, chicos. Chao. Gracias por siempre.